Bueno, maestra, yo le voy a hablar sobre los tres estados de Augusto Conde y vamos a hablar primeramente sobre el positivismo. ¿Qué es el positivismo o en qué lo basaba Augusto Conde? El positivismo era el hecho de la realidad, que era algo que realmente pasó. Y esto lo que quiere decir es que rechazaba uno de sus principales estados, que vendría siendo el estado teológico. Pero ¿por qué lo rechaza? El positivismo se trata sobre los de los hechos, o sea, pasó o no pasó. Sin embargo, el teológico habla sobre la imaginación, lo que nosotros nos podemos imaginar o lo que la mente imagina es nuestra imaginación. Es decir, que por ejemplo, el teológico trata de dar respuestas por algo extraño o sobrenatural, a diferencia de lo que el positivismo, que habla sobre algo que realmente está pasando o hay una prueba, por así decirlo. Otra de sus otras estados vendría siendo el metafísico. Lo que se trata del metafísico, en cambio, el metafísico es algo que realmente podemos, por así decirlo, es una fase destructiva y una crítica constructiva. Es decir, que es una explicación del por qué está siendo y una explicación de las cosas, ya sea de la naturaleza o otros tipos de cosas, que es mediante las entidades abstractas. Entonces, si confirmamos esto a rasgos más fáciles, el positivismo se basa de algo que es real o no es real. El teológico es algo que nuestra mente puede imaginar o por así decirlo, de nuestra imaginación. Y el metafísico es algo que es más como una fase destructiva y crítica, no constructiva. Ahora, voy a hablarles de cómo esto puede utilizarnos a nuestra contra. ¿Cómo eso nos puede afectar en la sociedad? Podemos decir que, por ejemplo, en el positivismo, en una circunstancia que realmente pasó, como la existencia de el cambio climático, que es algo que se está comprobando mucho tiempo. Sin embargo, hay gente que cree o imagina que por el hecho de que ahorita empecemos a reciclar o que ahorita empecemos a hacer las cosas, el cambio climático se va a desaparecer, lo cual no es cierto. Y pues el metafísico es lo que, mientras que si lo ponemos en el estado de metafísico, él sigue siendo una crítica. Dice, no va a dejar de existir solo porque ahorita empecemos a reciclar, sino es un problema que ha habido siempre. El caso de que ahorita mismo el cambio climático está afectando al planeta con desastres naturales, con la llegada de varias situaciones como la extinción de animales o entre todos estos otro tipo de cosas. Si lo abarcamos en los tres estados de Augusto Conde, lo podemos ver de tres maneras diferentes, que vendría siendo cómo nosotros nos podemos imaginar un problema, cómo podemos ser realistas en un tema y cómo podemos verlo de una forma más crítica y más real el tema, que a diferencia del teológico podemos verlo como queremos verlo, como yo me quiero ver el problema, no como realmente es el problema, que es como los que trata el positivismo, que esos son los que trata el estado de Augusto Conde, que es la forma en la que nosotros los humanos nos basamos en ver los problemas. Yo lo asocio más como eso, como por ejemplo el cambio climático o, o pues como podemos decir el hecho de que mucha gente imagina que por el hecho de dejar de consumir plástico ya no va a haber más contaminación, cuando pues obviamente sabemos que no es así. Y si lo abarcamos de estos tres lados de Augusto Conde, lo podemos ver con más realismo. Por último, quiero resaltar que esas tres escuelas los podemos ver en cualquier tipo de tomas. Especialmente la sociología se encarga de estudiar los comportamientos del ser humano. Entonces, esas tres escuelas podemos verlo como podemos imaginarnos un problema.
Es decir, si tenemos un problema súper grande, cualquiera que nos imaginemos que no tenemos solución o imaginemos que sí tiene solución y pues obviamente nuestra mente nos engaña tratando de mantener como que ese de decir sí, sí, pues sí hay, pero pues a veces no hay. Entonces, pues de esos los tres estados del positivismo, perdón, de los tres estados de Augusto Conde y de cómo yo lo vería más metido que vendría siendo mi ejemplo del cambio climático, que para mí vendría siendo un ejemplo claro porque realmente suceden las cosas y es algo que está sucediendo actualmente y no le estamos dando la importancia, sino imaginamos que haciendo ciertas cositas vamos a cambiar cuando es un problema que ya tiene años de abarcadas y tiene años de que sucedió, entonces pues es eso. Buenos días, maestra Caro. El día de hoy le voy a hablar sobre las instituciones sociales de Emily Durkheim. Básicamente, esta teoría se trata de una multidisciplinaridad de formas instantáneas en el Estado, en la familia y en el derecho a la propiedad, derecho a tener muchas cosas eh, en la vida. Derecho, en este caso, pues incluye el derecho pues a tener un estudio, porque es algo que hoy en día pues estamos pues viviendo, actualmente se usa y pues actualmente se utiliza para conocimientos del que ya nosotros ya tenemos, pero conforme va pasando el tiempo tenemos otro y otro y otro concepto más. Emily, el hecho social lo define como algo que de obra, algo para sentir, algo no como algo que hacemos usualmente y vivir exteriores al individuo. Como toda teoría, esta no es la excepción. Esta teoría se divide en tres partes. La primera es morfológicos, instituciones y corrientes de opinión. En los morfológicos es cuando le dan forma a una sociedad para que se integre al cambio, al nuevo eh, institución, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, etcétera. En instituciones. Aquí es cuando ya están en una sociedad, es decir, cuando básicamente la sociedad ya está pues en una institución, ya forma parte de una institución, de una escuela, ya tiene ideas, ya tiene conceptos, ya tiene pues, un poquito más allá de su propio criterio. En la última, que es corrientes de opinión, pues básicamente a esto se le llama pues moda, porque es algo que nosotros mismos hacemos que se vuelva pues parte de nosotros, ya que pues se vuelve como nuestro ámbito, nuestro día a día. Y por último tenemos las alternativas acerca de esta teoría. En los problemas que enfrenta una sociedad de... Y por último tenemos lo que viene siendo las alternativas. Las alternativas acerca de esa teoría, pues básicamente se trata de enfrentar una sociedad de cambios de época,
ya que constituye a un escenario diferente para nuevos aprendizajes en una sociedad competitiva. Sin embargo, su modo de enseñanza lo manejan técnicamente hacia una asignatura y pues da más conocimiento acerca de esa asignatura por más cuestión que tenga. Buenos días, maestra. Vamos a hablarles sobre la jerarquía social y sus tipos ideales. Esto quiere decir que es la conducta humana en la que los individuos o individuos proceden a hacer la acción. En pocas palabras, vamos a darles un ejemplo que sería cuando estamos dictando en un grupo de estudiantes, esperamos que los alumnos estén prestando atención receptivamente, y si hablamos desde la perspectiva de Max Weber, sería una acción social que se está haciendo. Bueno, aquí vamos a hablarles sobre el materialismo histórico de Carlos Marx. Aquí se nos estaban dando demasiados cambios y se está desarrollando lo que era la sociedad, la cultura, la economía, la política, etc. En pocas palabras, el antiguo régimen se estaba desvaneciendo y se estaba creando otro. Donde aquí podemos capturar que ya estaba el liberalismo de la sociedad y de las personas. Podríamos ya expresarnos bien. Un ejemplo de esto sería la revolución industrial, donde aquí ya estaba entrando la etapa de las máquinas y se estaba cambiando el hombre a máquina. Al principio no les gustaba tanto porque pues hay algunas personas que nunca aprendieron, o entre otras cosas, y eso es lo que estaba haciendo, porque hace cuenta que viéndole desde la perspectiva de Carlos Marx, era nuestro criterio, tanto el criterio de otras personas, era el criterio científico, porque aquí también se utiliza lo que era lo científico de la sociedad que se estaba haciendo y desarrollando en su momento. También se instauró una nueva modo de producción que aquí se debatió mucho porque literalmente era una competencia entre todos los que producían, porque era producir, vender y ver cuántos tenían. Un ejemplo en este momento actual es, por ejemplo, una fábrica de bicicletas. Si hablamos dentro de la fábrica están primeramente están los materiales, primas que se van a utilizar. Después en la fábrica están igual los obreros. Y del otro lado están los ingresos, en pocas palabras el salario de las personas. Y pues ya después pues sí, es como se hace la bicicleta. Para Carlos Marx, la producción que ya se vendió y los ingresos que estaban agarrando, que se estaban haciendo, se les tenían que hacer en la modo de obrero, mejor dicho, se los tenían que dar a ellos, porque ellos están haciendo el producto y a ellos se les deben de recomendar más, en pocas palabras. Ya en lo social se podría decir que es en los criterios que se van a hacer. Por ejemplo, yo me voy a casar con Juan. ¿Por qué? Porque él tiene ingresos muy altos, tiene un auto y tiene un yate. Mis amigas tienen inversiones en el club y a veces me invitan en el spa, en pocas palabras. Para no perder eso, lo que llamamos como perspectiva, en pocas palabras, pues me voy a casar con él por beneficio propio. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta que ya es otra cosa de lo que antes éramos. En pocas palabras, ya es un liberalismo que ya tenemos. Y entre estos ejemplos podemos abarcarnos que
todo ha cambiado del modo industrial incluso hasta el modo social.